Bienvenidos a la biblioteca Juan Carlos Onetti del Instituto Cervantes de Atenas. Este año, dentro del Festival LEA, que como sabéis todos dirige con mano dura, implacable, pero con la dulzura más absoluta y sin perder su sonrisa, Adriana Martínez, a que todos debemos este lujo de festival que celebra las letras españolas en Grecia. Este año hemos comenzado esta serie de café entrevistas, las hemos llamado, en la biblioteca de Cervantes. Nos parece que tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Creo que hemos tenido 8 en el total en el programa, vamos a tener al final del programa 8 o 9. Esta ya estamos por la 7ª, o sea que estamos ya en la recta final. Y nada más, mañana, esta tarde tenemos a Sergio Ramírez aquí, que tendré yo la suerte de hablar con él también un poco sobre su carrera en general, sobre su proceso como escritor y su historia como escritor. Y luego mañana, miércoles a las 6, tenemos un homenaje a Mariano Azuela, también con Luis Eduardo Torres, que es bajo el título La Revolución es una novela. Creemos que han funcionado bien, nos gusta mucho tener a gente aquí. Y hoy, Elisa Guerra, tu visita aquí tiene también un significado especial porque tú vas a hablar de los temas que son la columna vertebral de nuestro trabajo, ¿no? Como Instituto Cervantes, de nuestra obligación de fomentar la lectura, de trabajar, mejorar la educación y sobre todo eso, inculcar ese gusto por el futuro, por imaginar otros escenarios que nos llevan más allá de la realidad. Tienes una carrera impresionante, tienes un récord de publicaciones también impresionantísimo y muy importante, pero estoy seguro de que Luis te va a hablar de todo eso, por eso no voy a entrar en los detalles. Solamente decirte que agradecemos muchísimo también a la Embajada de México, a Abanico, a todas las instituciones que hacen posible esta reunión, y os dejo en buenas manos a uno y al otro, y bienvenidos siempre. Esta biblioteca está abierta, es una biblioteca estupenda, no sé si te has dado un paseo, pero es una biblioteca que merece tener más visitantes. Es una de las razones por las que también queremos promover que se vea y que venga gente aquí. Muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias, Luis Eduardo, y empezamos ya el acto. Gracias. Muy bien. Buenos días, Elisa. Hola, Luis, qué gusto. No sé si decirte bienvenida porque no sé cuántos días tienes aquí, pero bienvenida. Muchas gracias, poquitos todavía, pero todavía muy feliz. Muy bien. Es un gran honor por como se ha mencionado ya, estar contigo esta mañana. Yo quiero leer más a detalle un poco de todas esas cosas maravillosas que has hecho, porque es un orgullo para México, es un orgullo para Latinoamérica y es un orgullo para el gremio de los maestros, ¿no? Todas estas cosas que has hecho. Elisa Guerra es maestra en estudios especializados de educación por la Universidad de Harvard. Tiene otra maestría en educación con especialidad en procesos de enseñanza-aprendizaje por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en educación preescolar por el Acuerdo 357 de la SEP, la Secretaría de Educación Pública en México. Fue reconocida con el premio Alas BID 2015 en la categoría de Mejor Educadora en América Latina y el Caribe. Actualmente es integrante de la Comisión Internacional de UNESCO para elaborar el reporte global Futuros de la Educación. Creo que el reporte ya está listo, ya, ¿verdad? De hecho ya se publicó. Ya está publicado. Elisa, muchos logros, mucho trabajo en pro de la educación de los niños, del futuro, no solo de México, del continente, del mundo. Mil cosas de las que tenemos que hablar hoy. Como te decía, es un gran orgullo por todo esto. Para mí en lo personal también, porque vengo de una familia de maestros y porque soy maestro también.
Y porque, bueno, creo que todos nosotros aquí tenemos algún maestro que nos ha cambiado la vida. Entonces, siempre es un tema que nos apasiona, que es cercano para todos y que nos inspira muchísimo. Muchas gracias, Luis. Y también quiero agradecer muy especialmente, por supuesto, al Instituto Cervantes, nuestra casa lejos de casa, para todos los que hablamos esta lengua maravillosa, que es el castellano, nuestro español, nuestro dulce español. Y también, por supuesto, al Festival LEA, a la Embajada de México, aquí presente y acompañándome. Muchas gracias. Porque para mí estar en Grecia por primera vez es un sueño que se había postergado durante más de 30 años. Quienes son mexicanos saben que en Latinoamérica se usa mucho la fiesta de 15 años cuando una chica joven, sí, cuando una jovencita va a cumplir 15 años, y en mi caso, cuando se acercaba esa fecha, mi papá me dijo, bueno, y ya vas a cumplir 15 años, ¿quieres tu fiesta de 15 años? ¿O qué es lo que quieres hacer, no? Y yo le dije, papá, lo que más quiero yo en este mundo es ir a Grecia. Me dijo, bueno, no podemos ir a Grecia toda la familia, no puedes ir a Grecia tú sola porque estás muy chiquita, pero vamos a hacer algo, te voy a abrir una cuenta de banco y te voy a meter ahí el dinero, lo que costaría ahorita un boleto de avión para ir a Grecia, y tú empiezas a ahorrar y en algunos años igual y tú te puedes ir a Grecia, ¿no? Te pongo la primera piedra, digamos, del sueño, y tú lo vas construyendo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pasaron muchas cosas, pero no pasó el soñado viaje hasta ahora. Gracias, gracias, gracias a LEA, a la Embajada, al Instituto Cervantes por hacer posible este sueño. Y qué dicha y qué gusto encontrarme aquí, en el ombligo del mundo, a paisanos. Gracias a los paisanos que están aquí. Y también, queridísima Elmira, muchas gracias por la hospitalidad que ha tenido con nosotros la Editorial Ópera, ¿no? Gracias a todos los presentes, por supuesto, por dedicar esta mañanita con nosotros para platicar de educación. Sí, pues qué gusto escuchar esta historia, y de nuevo, ¿no? Tenemos esas enseñanzas de los padres que también a veces los olvidamos como maestros de vida, ¿no? Y que ya discutiremos, tienen un papel muy importante también en la educación, ¿no? No solo el maestro, sí, pero los padres. Son los primeros también, y más influyentes educadores de sus propios hijos, se den cuenta o no. Claro. No es opcional. Lo hacemos, nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Hablaremos de ese reto también. Pero, Elisa, quiero empezar por una pregunta obligada. Eres escritora, investigadora, yo diría activista también, promotora de la educación, de los derechos de los niños, de los derechos de la educación, pero también ciudadana y también madre de familia. ¿Cuál es para ti la vocación que al final del día más pesa? ¿Cómo haces este malabar? Ay, de como decía mi roles? abuelita, virgen de las angustias, con tus preguntas, Luis, empezando duro. Yo no sé si me quepan en la cabeza tantos sombreros que tan generosamente me estás otorgando. En realidad, yo no me considero todavía escritora, soy aspirante a escritora. Algún día, bueno, por ahí, a lo mejor aterrizo. Elisa, te interrumpo, porque esto es importante. Acabas de estar en el Hay Festival. Estuviste tanto en el de Colombia, si no me equivoco, y ahora en... Pero más como educadora, querido Luis. Más desde el punto de... Más desde la mirada... Mira, como docente... que tengo la fortuna y la dicha de trabajar como docente de lengua, de literatura, con chicos de 8 a 14 años y anteriormente con niños más chiquitos, siento que estoy viendo por una ventana a los grandes escritores, ¿no? Y bueno, hasta hace poco también mi lista de lecturas pendientes que crece cada vez más grande a partir de que me enamoré de este hombre maravilloso, quien todavía más me ha sumergido a este mundo literario. Daniel, también gracias por estar aquí.
estoy viendo por esta ventana como docente a los grandes escritores. Y yo tengo muchas ganas de que esa ventana se convierta en espejo, pero nomás no se convierta en espejo. Y estoy muy consciente de que es una ventana, ¿no? Y de todos modos, todos los días la volteo a ver, pensando a lo mejor algún día se convierte en espejo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta. Cuando yo estaba en tercer año de primaria, 8 o 9 años, empecé a responder a la pregunta, la típica pregunta que a todos nos hacen. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Típico. Yo ahí comencé a decir que quería ser escritora, ¿no? Cuando llegó el momento de elegir la carrera que quería estudiar, cuando estaba en la preparatoria, yo empecé a decir que quería estudiar letras hispánicas. Y entonces la gente me decía, con muy buena intención, letras, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Yo decía, bueno, pues voy a escribir libros, ¿no? Y tienes esta idea romántica y maravillosa de que vas a vivir de la literatura, ¿no? Porque es el deseo de tu corazón. Y claro, me decían, pero es que es como si me dijeras que vas a ser el jugador de fútbol o el astronauta. Eso es como un sueño guajiro, así decimos en nuestra tierra. Sí. Vas a acabar de maestra de español en alguna secundaria. Pero me lo decían de una manera tan despectiva, ¿no? Bueno, pues yo de todos modos dije, voy a estudiar letras. Entré a la carrera de letras. Y bueno, por azares del destino, muchos problemas económicos y familiares, tuve que abandonar la carrera. Y no tuve carrera, ¿no? Durante mucho tiempo, pues fui, ahora sí que como Dios me fue a entender, autoeducándome con libros, hasta mucho tiempo después vendrían ya otra vez la academia. Pero cuando me convierto en madre, empiezo a enseñar a mis hijos. Y ahí me doy cuenta de que ser docente es una cosa maravillosa. Me doy cuenta, descubro una vocación. Siendo madre, ¿no? Descubro una vocación. Y entonces, cuando es momento de que mis hijos entren a la escuela, no encuentro una escuela que vaya completamente con lo que yo buscaba para ellos, y me meto de clavado, de frente, me doy de bruces con el mundo de la educación. Y vaya que he tenido bastantes descalabros, pero quizá tendría que responder a tu pregunta. Eternamente soy una maestra que quiere ser escritora y una madre que quiso ser maestra. Muy bien, qué lindo lo has puesto. Y bueno, creo que el afán y el deseo son lo que nos mueve siempre, así que para mí eres una escritora. Para mí el verte ahí con estos otros escritores como tú en el Hay Festival, ahora es en... He olvidado el nombre de la ciudad. La versión del Reino Unido es en Hay Way. Gracias. En Gales. En Gales. Sí, en está Gales. dificilito. Mil gracias. Yo me tardé un rato. Sí. Porque te había visto en la edición de Colombia y ahora recientemente te vi en la edición de Gales y es un orgullo tremendo. Así que, ante mis ojos, eres una escritora. Y mira, y ese rol siempre hay que ganárselo. El mundo de la literatura, aquí hay muchos presentes que nos pueden decir, es difícil. Yo soy dramaturgo y muchas veces me han dicho, Luis, tú no eres escritor, tú eres dramaturgo. Tú haces teatro, eso no es literatura. Entonces hay que pelear ese derecho y creérnoslo. Entiendo Elisa. tu dolor, porque como yo escribo para niños, me pasa algo similar. Ay, no, pero los que escriben para niños no son realmente escritores. Son de otra especie, ¿no? Sí. Y lo mismo también con los que somos docentes de la infancia temprana, que fue mi entrada a la educación. Ay, sí. No, ellos juegan todo el día con los niños, ellos no son maestros, ellos se la pasan padre, son nanas glorificadas. Exactamente. Y te voy a agregar un nuevo sombrero, el de emprendedora, porque eres una gran emprendedora también, y un ejemplo de éxito en esta cuestión de emprender. Y no con esta implicación de que la educación sea un negocio, pero porque has emprendido un proyecto. Entonces, un sombrero más, Elisa. Un sombrero más ahí. Bueno, fundé una escuelita cuando no encontraba la que yo buscaba para mis hijos, ¿no? Pero también te tengo que confesar ahí, Luis, que fue un emprendimiento pues movido por el entusiasmo, pero también por la ignorancia. Porque yo no sabía, yo había sido maestra de mis hijos, sentada en la sala de mi casa les enseñé a leer,
¿no? Y les enseñé muchas cosas porque, bueno, siempre me ha encantado a mí la parte de la cultura, la música. Y la verdad, subestimé lo que implicaba ser docente. Entonces se me hizo muy fácil. Ay, si ya llevo un tiempito, unos años enseñándoles a mis hijos en la sala de la casa sentada, ¿qué tan difícil puede ser enseñarle a un grupo de niños? Y que me lanzo a abrir primeramente una escuela preescolar. ¿Qué te cuento, Luis? El primer día que me llegan los niños, todos lloraban al mismo tiempo. Y yo no tenía brazos suficientes, ¿no? Y si no lloraban, se hacían pipí. Y si no, cuando apenas lograba consolar a alguno de ellos, otro empezaba a llorar y me contagiaba a todos los demás. Acabé esa primera semana hecha pomada, ¿no? Literalmente me faltó poco para ponerme a llorar con ellos, porque no sabía yo qué hacer. Entonces dije, caray, soy un fracaso como docente. Deja tú enseñarles algo, ni siquiera los pude consolar, ni siquiera los pude tener sentados y calladitos, ¿no? Esto que pensamos que es lo que el docente, el que tiene buen control de grupo, ya hablaremos de eso en otro momento, pero yo dije, no. Ese primer fin de semana, después de haber abierto la escuela, y eran 17 niños, ni te creas que eran tantísimos, pero bueno, yo contemplé seriamente retirarme, decirles a las familias, ¿qué creen? Que no era por aquí el asunto, discúlpenme, ahí les regreso a sus chiquillos, y yo me llevo a los míos otra vez a la sala de mi casa. Pero dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? Estas familias confiaron en el proyecto, se lanzaron al vacío conmigo, y a los 5 días, ya con ciclo escolar iniciado, con útiles, con uniformes, no los puedo mandar al aire, ¿no? Yeah. Y entonces dije, a ver, Elisa, pues ya entraste en esto, ahora aguantas el año escolar. Y cumples el año escolar. Y acabando este año escolar, ay, sí, ya mandas a estos chiquillos a sus casas derechito con sus papacitos y te olvidas de esta aventura de ser maestra y de tener tu escuelita. Y eso fue, pues, hace más de 20 años. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos? 20 años. 20 pues años, esa entonces. Primera escuela nació en 1999. O sea que son 24. 24. Ah, caray, el año 24. Que entra es el cuarto de siglo. Uy, uy, uy. Hay que preparar algo. Vamos preparando algo, sí. Y debes de tener 1000 historias, alumnos de los que estás súper orgullosísima. Y mi siguiente pregunta va un poco por ahí. En algunas profesiones, uno trabaja de 9 a 5, o el horario que uno tenga, ¿no? Y se acaba el día y uno se va a su casa y se desconecta y se olvida. En otras profesiones es más complicado. No digo que solo la de maestro, la de profe. ¿Te pasa, Elisa? ¿Tienes alguna anécdota de momentos? Yo, por ejemplo, cuando comencé a enseñar español, y ahora creo que lo hago todo el tiempo, hablo más pausado y enuncio o trato de enunciar más las palabras, ¿no? Porque estaba todo el día en clase y entonces salía y salía con el mismo traje, ¿no? a la vida. Creo que como profes, sobre todo cuando trabajas con niños, con jóvenes, nos cuesta un poco poner esa división. ¿Te pasa? ¿Tienes alguna historia con esto? Me pasa un montón. Y desafortunadamente quizá no para bien. Me pasa que me quiero convertir en la maestra de todos los niños que veo en la calle, ¿no? O sea, ya si un niño estoy viendo que está, vamos, les quiero quitar a los papás casi que ya quiero llegar a peinar al niño, me he vuelto de pronto, sí, como muy vigilante, porque aprendes a estar muy al pendiente de tus niños, sobre todo cuando trabajas con niños chiquitos, ¿no? También se fijan cómo las mamás y las maestras, sobre todo quienes trabajamos con niños chiquitos, se fijan cómo les hablamos a los niños. Es inevitable. Hola, buenos días, corazón, ¿cómo estás? ¿No? Y lo hacemos instintivamente, ¿no? Porque sabemos que los niños lo necesitan, necesitamos captar su atención, necesitamos llegar a ese cerebrito, entonces necesitamos amplificar los estímulos. Entonces, bueno, no te voy a decir que ando por la vida saludándote, hola, Luis, pero a veces casi tengo que refrenarme. Y otra cosa que me pasa mucho, y me tengo que morder la lengua,
Ay, no, yo ver una falta de ortografía, haz de cuenta que recibo una cuchillada en medio del pecho y de pronto me dan ganas de corregirla y pues no siempre es lo más decente y respetuoso y educado, pero yo siento que están masacrando la lengua y entonces me sale lo gallo, como decimos en México. Sí. Es complicado, ¿no? Pero creo que es parte de esas características de los maestros, ¿no? Lo vemos casi todo el tiempo con los buenos maestros. Pues yo creo que todos, ¿no? De alguna manera todos somos maestros. Claro, como yo aprendí a la mala, necesitamos prepararnos para ser mejores maestros. Yo estaba leyendo incluso, Luis, que tú, que también eres docente y que también trabajas con niños y con personas de diferentes edades, me llamó mucho la atención que trabajas talleres multimedia, ¿no? Sí. Que has ido integrando, pues, no solamente la parte de los libros, que por supuesto es la base, sino que metes también imágenes y metes podcast. Y yo tenía muchas ganas de preguntarte hoy, y perdón que aquí volteé un poquito el asunto, pero yo no me voy a quedar. Yo sé que es dinámica de Lisa en sus entrevistas. No, es que te voy a decir algo. A mí no hay entrevista, bueno, estoy exagerando, pero casi no hay entrevista donde no me pregunten o conversación donde no me digan, ¿y qué va a pasar con el ChatGPT? ¿Y qué va a pasar con los libros electrónicos? Sí. Y el rol del maestro está muriendo y la tecnología se va a comer a la educación. Y entonces, yo quisiera pasarte a ti esa pregunta. Colega, ¿qué opinas y qué onda con ese asunto? Voy a citar a una experta de la educación a la que admiro, que se llama Elisa Guerra. Y creo que, Elisa, te voy a robar esa analogía que tú has hecho. Es verdad, acabo de terminar este año una maestría en tecnología de la educación. Entonces, es un tema que me interesa mucho. Y por eso recuerdo esto que dijo Elisa. Y Elisa lo compara con estos micrófonos, ¿no? Para Elisa dice, bueno, no debería decirlo yo, deberías decirlo tú, porque tú eres la... Oye, eres bueno, te la lanzo y me la rebotas. Estamos jugando tenis. Bueno, lo voy a explicar y Elisa porque Elisa tú eres puede el que agregar. Tienes la maestría en tecnología. Esta gran cita que escuché, dice, sí, que la tecnología es como estos micrófonos, ¿no? Nos ayudan a amplificar, ¿sí? Este micrófono ahora nos ayuda a que se pueda grabar, amplifican la voz, ¿sí? Pero finalmente lo importante es lo que está detrás, ¿no? Si no tenemos a Elisa aquí compartiéndonos todas estas cosas, si no estoy yo aquí para dialogar con ella, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues yo estoy de acuerdo contigo en eso, Elisa. Creo que, por ejemplo, esta inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer cosas más fáciles, pero que tenemos que tener cuidado, ¿no? También, porque también si ponemos a alguien que diga una sarta de sandeces detrás del micrófono, como pasa con la tecnología, pues se amplifica, y lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Yo en lo personal siento que no es un enemigo, pero que tenemos un reto más nosotros como ciudadanos, padres de familia y docentes. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices, pero quiero echar por ahí un anzuelito pequeño. Sí. Yo creo que la tecnología sí es un enemigo para la educación. Para la educación como la conocemos. Sí. Y qué bueno. Porque, caray, le hace falta una sacudidita. Entonces, si seguimos educando como estamos educando, con los modelos de escuela que tenemos, que tienen por lo menos 150 años, ¿no? Definitivamente, pues la tecnología va a venir a comernos el mandado, ¿no? Vamos a tener que idear nuevas maneras de educar para poder tomar a la tecnología y que nos ayude, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice, híjole, es que ahora con este famoso ChatGPT, ahora los chicos ya no van a escribir porque simplemente le van a pedir al robot que les haga la tarea, que les haga el ensayo. Bueno, piensa entonces si dejarle que la tarea que le estás dejando es la mejor vía o la mejor manera de que el chico aprenda. ¿Qué cosas tenemos que hacer
para que los chicos aprendan y para que la tecnología sea esa plataforma que amplifique y que pueda hacer. Por eso es que me interesó tanto tu taller que das de multimedia, porque trabajas incluso podcast. Yo tengo un podcast, entonces yo dije, le voy a preguntar a Luis que me dé algunos tips para trabajar podcast con chicos jóvenes, como creadores de contenido. Porque somos buenos para consumir contenido. Sí. Pero ¿cómo le haces tú? Dame algún tip, porque yo trabajo con mis chicos, pero ¿cómo le haces tú? No tengo idea. Por eso dije, hay que estudiar una maestría en este tema. No sé, Elisa, creo que todos tenemos nuestro estilo. Tenemos aquí algunos profes, por ahí los veo. Creo que todos tenemos nuestro estilo. Y creo que lo más importante será la empatía, Elisa. O sea, acercarnos a ellos en el sentido de tratar de entender cuál es su realidad, cómo viven el mundo ahora, cómo lo ven, los retos que ellos tienen ahora. Yo no soy padre, pero tengo 2 sobrinos que son como mis hijos y he aprendido muchas cosas con ellos. Entonces, diría que la empatía, que tratar de ser lo más empáticos posibles para decir, ok, si los chicos ahora todos están en TikTok, pues voy a aterrorizarlos con clases de español en TikTok, en Instagram. Hay muchos profesores de español, por ejemplo, que enseñan de manera independiente y que están haciendo una labor increíble. No todos, pero hay muchos que están haciendo una labor increíble por promover el idioma, por promover la ortografía, el buen estilo al escribir, mil cosas. Pero en ese sentido, tenía otra pregunta relacionada a esto, Elisa, y tú lo has mencionado, de ahí tomé esta idea para esta pregunta. ¿Tú sientes que la educación está un poco aislada? Tú mencionas, enseñamos en aulas que a veces, no solo aulas, escuelas que a veces parecen ser fortalezas, ¿no? Desde la edificación de la escuela hasta toda la dinámica que sucede dentro de las aulas. Y sí, estamos un poco atrasados en temas de tecnología, pero también en temas de inclusión. A mí me ha pasado, por ejemplo, como alguien que trata de siempre enfocarse en temas de neurodiversidad, por ejemplo, que tenemos educadores que a veces yo no creo en eso, y te lo dicen así, ¿no? Entonces, porque vivimos en una realidad un poco aislada. En tu experiencia, ¿qué pasa con eso, Elisa? ¿Crees que ese ha sido uno de los errores que quizá nos hemos puesto en nuestra propia torre? ¿Cómo te ha tocado ese tema? Yo creo que es muy difícil generalizar. En el contexto del que yo vengo, pues las escuelas en mi ciudad son muy homogéneas. Prácticamente no hay presencia de chicos de otras nacionalidades, es muy reducida, muy poca migración en mi estado, ¿no? Hay otros estados de la República donde lo que estoy diciendo no es así, por supuesto, ¿no? Sí. Y sin embargo, si me preguntaras de las escuelas de aquí, de Atenas, que no conozco, pero que, por supuesto, por lo que sabemos, deben de tener una presencia de migrantes bastante más elevada, sí, pues entonces el contexto es completamente diferente. Lo que sí creo es que definitivamente hay muchas cosas que quizá no estamos abordando en las escuelas y que deberíamos de abordar. Esa es una de ellas, que es parte, digamos, de un paradigma más amplio que es ciudadanía global, ¿no? Y que es algo que en el reporte de UNESCO que mencionábamos al principio trabajamos mucho. Este concepto de ciudadano global, que es una persona que no solamente tiene las competencias básicas, académicas, que ahí también, qué pena me da reportarles que ustedes ya lo saben, por supuesto, que no nos está yendo a nivel mundial tampoco nada bien, y de eso vamos a hablar el jueves en la otra charla que estaré presentando aquí. Pero bueno, ser ciudadano global implica no solamente respetar la diversidad en el sentido de que tolero la diversidad, sino que incluso la busco.
¿no? La traigo, la mastico, la comparto, la vivo. Y diversidad no solamente desde un punto de vista de migrantes, sino también de diversidad de puntos de vista, que aún en comunidades homogéneas hay diversidad de puntos de vista. Temas como el respeto hacia la sustentabilidad del planeta, que es increíble que todavía haya personas o gobiernos enteros que lo nieguen, ¿no? que se hagan de la vista gorda y que, fíjate, entre las 40,000 cosas que he aprendido en los 3 días que llevo en Grecia, visitando el Partenón aprendí una cosa maravillosa que me pareció fascinante, que los templos antes se hacían de madera. ¿Ok? Estos templos maravillosos que vemos de mármol, bueno, hace miles de años eran de madera. Y que utilizaban los troncos de los cipreses como columnas. Los cortaban, los invertían para que quedara la parte de las raíces, la parte más ancha, más fuerte, para sostener el techo. Y como, por eso cuando finalmente se hicieron columnas, como estas rayitas, o como se llame, que les hacemos hacia abajo, era una manera de emular la corteza de los árboles y cómo escurre el agua también a través de ellas. Y me quedé pensando, claro, es que desde siempre los árboles son las columnas del planeta, ¿no? Fueron usados en la antigua Grecia como columnas para sostener edificios, pero en realidad son las columnas que sostienen nuestro planeta. Y bueno, ya me fui con el tema de los árboles, que es favorito, es uno de mis favoritos. Escribí un librito de cuentos para niños, sí, que se llama Las voces de los árboles, precisamente, y que por allá lo tienen. No me hagan volver a México con la maleta llena, por favor, pesa mucho. Y bueno, pues ahí hablamos, por supuesto, de los árboles y de muchos otros temas, como la migración, como la inclusión, la paridad de género, que es parte de este nuevo paradigma educativo de la ciudadanía global. Una pregunta difícil, Elisa. Hablas de todos estos temas y cómo, por ejemplo, algunos gobiernos niegan esta urgencia, ¿no? de tomar acción en cuanto al medio ambiente. Pero ¿qué pasa cuando esa reacción viene de casa? ¿Has estado en alguna situación? Te lo pregunto porque yo he estado en esas situaciones donde alguno de los alumnos vuelve de casa y te dice, no, mis padres dicen que no. Sí, y bueno, para bien o para mal, a veces para bien, a veces para mal, lo que pasa en la casa es más poderoso que lo que pasa en la escuela, ¿no? Y la casa es el primer ambiente educador de los niños y de los jóvenes, y su peso es increíblemente importante y fuerte, lo cual no necesariamente es una cosa mala, por supuesto, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que la otra cuestión es que también hay que educarnos todos, incluyendo los adultos. Entonces, cuando hablamos de educación, solemos constreñir el término a eso que pasa entre los 6 y los 18, 20, depende de si voy o no voy a la universidad, ¿no? Y un poquito antes si fui o no fui al preescolar, pero como que decimos educación, escuela, y la mente inmediatamente hace este cuadrito como una etapa de la vida. Pero en realidad la educación tendría que extenderse a lo largo de la vida, incluyendo a todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Y por eso los ministerios de educación no solamente deberían de estar al tanto de la vida de las escuelas, sino de la educación de la población en general. Y por eso instituciones como esta, donde estamos sentados hoy, no, todos nosotros, son tan importantes porque palpitan justamente en el centro de lo que todos necesitamos para poder avanzar como sociedades. Entonces sí, no podemos llegar a imponernos a las casas, no podemos decir dice mi maestra y porque dice mi maestra o dice mi maestro, ¿no? Pero podemos empezar a concientizar para que finalmente podamos adoptar entre todos las medidas que necesitamos, ¿no? Está difícil, pero imposible no creo que sea, llevará tiempo. O como lo decías tú, al menos iniciar ese debate, ¿no? Iniciar esa conversación, que creo que también es algo que hace falta muchas veces, el estar dispuestos a dialogar, ¿no? A tener una conversación. Muchos retos, Elisa, y en ese mismo sentido,
Ya he olvidado la pregunta que te quería hacer. Porque estoy pensando... Porque si no yo te hago una a ti. Porque estoy pensando muchas cosas. Ahora recordaré. Tengo muchas preguntas, no te preocupes. Yo también. De cualquier manera tengo muchas descuides. Preguntas. Ya lo recordé, sí. Hablamos de la relación con los padres. Y les voy a recomendar, no sé cómo podamos compartir este enlace, encontraremos alguna manera. Han hecho un breve documental interesantísimo sobre la labor de Lisa, tanto en su escuela como su labor social, que se titula The Power of Early Education. El poder de la educación temprana. Está en inglés porque la productora creo que es... Pero fíjate que cuando se hizo en español subtitulado en inglés. Ah, muy bien. Entonces, eso facilita las cosas, Sí. ¿no? Porque a nosotros nos grabaron hablando en español. Sí. Entonces se los recomiendo muchísimo. Y además de toda la admiración que yo ya tenía por Elisa, hubo un momento que a mí me rompió. Y fue ver a Elisa visitando comunidades ¿en dónde es? ¿Es en tu ciudad o es en algún otro lugar? Es parte de este programa que se llama Prospera, si no me equivoco, o Prospera, que ayuda a más de 7 millones de familias en México. Ayuda va. Bien. Porque las administraciones cambian. Sí. Y cuando las administraciones cambian, desaparecen programas enteritos con un plumazo de un día para otro. Es verdad. Pero bueno, hay otra instancia que el Estado de Nuevo León, ahorita en México. Estamos implementando programas de lectura temprana para comunidades en situación vulnerable, ¿no? Digamos que las personas que necesitan apoyos económicos para su subsistencia, porque generalmente estos chiquitos que vienen de estos ambientes con carencias alimentarias, con carencias de seguridad básica, cuando llegan a la escuela, las investigaciones nos han demostrado que ya traen un rezago académico equivalente a 2 años de escolarización, simplemente en el manejo del lenguaje. Entonces, tú imagínate, estás en primer año de primaria, tienes 6 años y ya vas atrás. Y esta brecha es enorme. Y mientras más tiempo pasa, más difícil es solventarla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Decir, uy, qué pena, me da tu caso. Claro que no. Lo que estamos intentando hacer es prevenir esa brecha con programas de estimulación temprana, de lectura temprana, que es otro de mis temas que más me apasionan, con los chiquitos que más lo necesitan. Y al mismo tiempo, como enseñamos a las mamás, a los papás, a las abuelitas a hacer estos programas de enseñanza con sus propios hijos, pues tú imagínate que también ellos están aprendiendo más y estamos fortaleciendo el vínculo afectivo en las familias. Entonces, es un proyecto que ya no es nacional, ya no es Prospera, Okay. pero que todavía a través del Estado de Nuevo León estoy muy emocionada por seguir apoyando. Que has tocado un tema súper difícil, que es la desaparición de tantos programas, ¿no? Y cómo cada gobierno pareciera que quiere reinventar la educación y a veces lo que hacen es todo menos ayudar, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en lo positivo ahora. Y la verdad es que les recomiendo muchísimo este documental y esta escena en particular que, Elisa, honestamente a mí me marcó mucho, es cuando visitas esta comunidad y estás con las madres, porque curiosamente había solo madres. Vamos a pretender que todos los padres, los varones estaban trabajando, pero es un grupo de madres de familia. Y haces una breve demostración de esta metodología, de este sistema, de una forma súper generosa, pero además con toda tu experiencia, con todo ese profesionalismo que te caracteriza. Pero algo que me llama mucho la atención es que en lo que más haces hincapié es, dices, ok, vamos a hacer esto en una cuestión de minutos y vamos a practicar estas 2 palabras con los niños nada más. Pero lo más importante es que después de que hagamos a cada niño repetir, ves, ya estoy dando cátedra aquí, cada vez que hagamos a cada niño repetir la palabra,
le vamos a dar un beso y un abrazo y le vamos a decir, mi amor, qué bien lo has hecho. Esa parte, y todavía me enchina la piel. Para ti, la parte emocional, la parte emotiva en la educación es importante. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? ¿Cómo llegaste a todas estas conclusiones y qué experiencias has tenido? Sobre todo cuando sales a las comunidades y cómo te reciben. ¿Cuál es la dinámica, el proceso? Te estás comiendo mi charla del jueves, pero no importa. No importa. Para que se interesen y vuelvan. Un aperitivo. Fíjate que en México, yo creo que en muchos lugares tenemos esta frase horrenda. A lo mejor algunos de ustedes la han escuchado. La letra con sangre entra. Yo. ¡Qué cosa tan espantosa! Pues ¿quién iba a querer que le entrara la letra a nadie? Y mucho menos a un niño pequeño, ¿no? La letra con sangre entra. Y muchos de nosotros, si recordamos cómo aprendimos a leer, pues espero que las experiencias hayan sido gozosas, pero en demasiadas ocasiones, caray, la experiencia es muy, muy desagradable, ¿no? Se fragmenta el lenguaje, al niño se le hace repetir. Yo recuerdo, y yo creo que todo mundo tenemos algún recuerdo de esto, en mi salón de clases había una niña, se llamaba Carla. Cada vez que le tocaba leer en voz alta se hacía pipí. Cada vez que le tocaba leer en voz alta, ¿no? Literalmente del estrés y del nervio, con 6 añitos, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar maneras de que la lectura, desde el momento en que estamos aprendiendo a leer, sea una experiencia gozosa y feliz. Ahora, afortunadamente, eso es posible, porque la lectura es lenguaje. Y todos los seres humanos, desde que nacemos, traemos esta plasticidad y facilidad para el lenguaje. ¿Cómo aprende un niño pequeñito a hablar? Prácticamente sin darse cuenta. Simplemente porque está expuesto a su lengua materna o a la variedad de lenguas, si está expuesto a más, aprenderá más, que se le presentan de manera contextual y significativa, con duración, intensidad y frecuencia muy específicas, y el niño aprende sin sentir en ningún momento un esfuerzo. ¿O quién de aquí tuvo que pasar, los que son padres, quién de aquí tuvo que pasar esas largas noches dándole clases de vocabulario a sus hijos? Mira, mi amor, esto se llama lentes. Lentes, lentes. ¿Ya lo viste? Claro que no lo hicimos. Simplemente, ay, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Mis lentes? ¿Alguien ha visto mis lentes? ¡Ay, aquí están mis lentes! Y el niño pequeñito de 6 meses ya está diciendo, entonces esa cosa chistosa que se pone mi mamá en la cara se llaman lentes. La lectura es lenguaje, solo que en lugar de que nos llegue a través de lo auditivo, nos llega a través de lo visual o a través de lo táctil, en el caso de los invidentes, ¿no? Pero finalmente es lenguaje y todos los niños tienen un enorme potencial para el lenguaje. ¿Qué no habrá manera de aprovechar ese potencial para que, así como podemos aprender tan fácilmente el lenguaje oral, podamos aprender el lenguaje escrito? Bueno, pues sí la hay. Hay que modificar los estímulos para que igualmente con duración, intensidad y frecuencia y de manera significativa lleguen a los cerebritos de nuestros niños y podamos enseñarles a leer de una manera mucho más relajada, mucho más natural, y cuando son muy chiquitos. Porque a los 6 años, esa enorme capacidad cerebral, esa enorme plasticidad, pues no es que se haya ido, pero ya disminuyó de manera muy importante. Imagínate que esperáramos 6 años para enseñarles a hablar a los niños, ¿no? Tendríamos muchos más problemas de lenguaje de los que ya tenemos. Entonces, ¿por qué esperar hasta los 6? Todo mundo, cuando me atrevo a sugerir, empecemos a enseñarles a leer desde temprana edad, todo mundo dice, a ver, espérate tantito, ¿no? Bebé, pobre niño, lo vas a atosigar, lo vas a presionar, por esta connotación tan negativa que tenemos con la enseñanza de la lectura. Pero no estoy proponiendo que hagamos lo mismo que hacemos siempre con mi niño de 6 años, que tampoco creo que sea buena idea para el niño de 6 años, ¿no? Pero bueno, si me das cuerda, no me para el perico. Voy a hacer el anuncio de una vez, porque todo esto es parte, supongo, de la charla que tendrás sobre reimaginar la enseñanza de la lectura, que será el jueves, este jueves a las 6 de la tarde, aquí en el Instituto Cervantes también. Entonces, ahí podremos escuchar más sobre esto. Y tú también vas a hablar sobre Mariano Azuela. Y yo voy a hablar sobre Mariano Azuela, sí. ¿Cuándo y cómo? ¿De qué va a venir? Mañana a las 6 de la tarde, sí, vamos a hablar aquí sobre Mariano Azuela.
que tiene mucho que ver con esto que dice Elisa. Así que será un homenaje a Mariano Sola un tanto diferente. Espero que los organizadores estén contentos con mi propuesta. Porque, y tiene que ver con el siguiente, no pregunta, el siguiente tema de conversación. Elisa, nos gusta la literatura a los que estamos aquí. Algunos somos profes, algunos son profesores de literatura. ¿Qué opinas de la forma en que se enseña la literatura? Yo pertenezco a una generación en la que me obligaron a leer Los de Abajo de Mariano Sola, y que es un libro que detesté por muchos años. Ahora me gusta, no se preocupen por el homenaje de mañana. No te vas a vengar. No me voy a vengar. El Periquillo Sarniento. Los de Abajo de Mariano Sola. En España y en otros países no sé, pero seguro habrá un libro al que todos nos obligaron a leer y que lo detestábamos, ¿no? Bueno, a lo mejor, yo fui muy mal alumno. A lo mejor hay alumnos que ahí fue donde se enamoraron de la literatura. Yo no, ese no fue mi caso. Y La sombra del caudillo. La sombra del caudillo, sí. Sí, pero creo que es por la forma, ¿no? Creo que es por la forma. Es una fórmula probada que cuando quieres que a un niño o a un adolescente no le guste algo, lo obligues a hacerlo, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo que me gustaría ver es, bueno, primero erradicar esta palabra obligación. ¿Por qué tenemos que obligar? Y la respuesta es tristemente porque si no se los pones como tarea, como requisito, como ligado a tu calificación, si no, no apruebas la materia de literatura, es porque de otra manera no leerían. Y me voy a regresar al tema anterior. ¿Por qué no les gusta leer? ¿No? Tendría que ser al revés, tendría que ser que no pudieran, a todos los que estamos aquí, simplemente porque estamos aquí, sabemos que somos lectores, ¿no? Y todos ustedes, estoy segura, puedo apostar lo que ustedes me digan. El siguiente viaje a Grecia es más. Que todos ustedes, en más de una ocasión, les han dado las 2 de la mañana y no pueden cerrar el libro. ¿Qué diferencia contra el tienes que leer 10 minutos y está la mamá con el relojito contando porque el niño está esperando en el momento en que pare ese reloj para irse corriendo a jugar? ¿Por qué? Porque nuevamente yo creo que es por la forma como hemos enseñado a leer. La manera como enseñamos a leer ha hecho que la comprensión de la lectura no sea un producto fácil. Cuando dedicamos tanto tiempo a descifrar fonéticamente algo, la fluidez lectora disminuye de manera muy importante. Y la fluidez es un elemento principal para la comprensión lectora, ¿no? Entonces, primero habría que regresar, revisar cómo estamos enseñando a leer, ¿no? Porque para que no sea nada más una labor mecánica, sino que sea una labor de crear lectores, no nada más de alfabetizar, que hasta ahí nos hemos quedado. La escuela alfabetiza, pero no crea lectores. Desde ahí vamos mal. ¿Cómo hacer para rescatar o recuperar a esos lectores que están, pues, por perderse en nuestras escuelas, que ya pasaron la etapa de la instrucción? Pues si bien tenemos una crisis global del aprendizaje, que ya decíamos hace rato, también tenemos otra cosa que es muy real, que es una crisis de relevancia. Los chicos que están en la escuela ven lo que están aprendiendo y dicen, ¿y esto a mí qué? ¿Y a mí, yo con esto qué o de qué? Entonces, yo creo que aunque sea más trabajo para los docentes, perdón queridos, tenemos que centrarnos en los intereses de los chicos. Y esto no es nuevo, seguro que tú lo haces en tus talleres, ¿no? Entonces, más que decir, aquí está esta novela de Mariano Azuela, todo mundo la lee para el viernes y me trae un ensayo de 3 páginas, ¿por qué no decir para el próximo viernes todo mundo trae el libro que está leyendo o el libro que va a leer y hacemos, pues, literalmente un club de lectura, ¿no? Centrado en los intereses de los chicos, ¿no? En fin, podríamos hablar de esto, sí. Tú das talleres de eso, entonces venga para acá. Que precisamente por ese lado es que he tomado este homenaje a Mariano Azuela, por ese lado que tú precisamente dices, por la relevancia, ¿no? Porque es relevante, por ejemplo, en este caso, este escritor que vivió en México hace tantos años, que escribió sobre la Revolución,
¿no? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante ahora? Y creo que eso es algo muy importante. Así que me siento más tranquilo, Elisa, para mañana, porque creo que voy por buen camino, espero. Yo creo que ya nos picaste la curiosidad a muchos y aquí estaremos. Estamos un poco cortos de tiempo y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o quisiera comentar algo. Adelante. Sí, es que me llamó mucho la atención lo de la frase, que con sangre, la enseñanza con sangre entra. La letra con sangre entra. Porque esa es una tradición antiquísima. Desde la tragedia griega, en el Prometeo encadenado, se habla del pathin mathin, que quiere decir que no se puede aprender sin dolor. Y ese es el caso de Prometeo, que se equiparó a los dioses y entonces recibió el castigo. Pero eso sigue también en el lenguaje griego. Topácima, no es lo mismo, no es el mismo sentido. No, esto es la vivencia, topácima, es lo que vive, es una experiencia de vida, te enseña. En este sentido, no es página, no es exactamente la fuerza para que aprendas algo, que te esfuercen. Sí, la experiencia sirve de ejemplo de vida, es que es autopágima en este sentido del Prometeo, como has dicho, sí, pero de todas maneras, esa idea es antiquísima, tan antigua que todos recordamos a través. En este sentido, también hoy decimos topácima, no subir máxima. Cuando metes la pata en algo, cuando haces un error, te dice tu madre, oye, ahora esto, que sea una lección para ti, que aprendas, sí, pero en este sentido. Sí, yo lo sé que en ese sentido, pero también nosotros recordamos, no nada más de nuestra generación, sino de las anteriores, a los maestros con la regla, dándoles a los niños. Y los jalones de oreja. Y además la humillación. ¿Puedo intervenir, adelante, Elisa? sí, luego yo también quiero acá entrarle a la pelea de gallos. Como decimos en mi tierra, ¿no? Voy a ponerme en medio. En mi experiencia personal, creo que me pondré en medio y voy a compartir muy rápidamente mi experiencia. Yo tengo dislexia. Soy una persona que ama el lenguaje por mis obstáculos. Y entonces, en primer año, me iban a reprobar porque no podía leer. Y toda mi familia, bueno, mis tíos son maestros, entonces, bueno, ahí tenía un poco de ventaja, ¿no? Y le dijeron a mi madre, mira, si el niño no lee, regresando de las vacaciones de Semana Santa, va a repetir año. Entonces mi madre me encerró las 2 semanas de Semana Santa y me hizo que la letra me entrara a sangre. Ay, ¿no? ay. Pero se convirtió en mi experiencia. O sea, creo que es estas 2 acepciones, porque a este modo riguroso, no violento, pero muy riguroso, usar un eufemismo, es que riguroso, yo amé esta mala vida, ¿no? O sea, esto que me había costado tanto, lo atesoré. Y creo que yo me enamoré de la escritura, de la literatura, de las letras, con ese maltrato, ¿no? Claro, había mucho amor detrás de todo esto, pero fue duro. Yo creo que aquí una cosa importante a distinguir es que no quiere decir que no debamos de poner esfuerzo en nada, ¿no? Obviamente habrá cosas que nos cueste trabajo y que necesitamos hacer y que hay que aprender a autodisciplinarnos, ¿no? Y también habrá en la vida experiencias dolorosas, por supuesto, sí, de las que vamos a aprender. Pero de ahí a ligar algo tan importante para nuestra vida como la lectura, porque eso te abre o te cierra puertas el resto de la vida, querámoslo o no, ¿no? Eres buen lector, tienes la mitad del camino avanzado. Eres mal lector,
vas a tener muchas más dificultades. Sí. Entonces, ligar la parte del dolor, del estrés. ¿Por qué todo el mundo tiene esta idea tan triste y tan dura y tan negativa muchas veces de la lectura y de la escuela en general, ¿no? ¿Por qué es algo aburrido? ¿Por qué es algo soso? ¿Por qué es algo doloroso? No tendría que ser así. Y yo siento que prácticamente ya todo el mundo lo espera que sea así. Es más, cuando nosotros proponemos la enseñanza temprana de la lectura, lo decía hace ratito, de lo primero que escucho es: pobrecitos niños, déjalos que ahorita disfruten y gocen. Ya tendrán que lidiar con la lectura en la primaria. Fíjate cómo desde ahí ya estamos diciendo: pobrecitos, en la primaria ahí sufrirán con la lectura. Pues ¿quién va a querer leer en su sano juicio si lo desde un principio lo vemos como algo tan negativo, ¿no? Y nos pasa con las matemáticas también, ¿no? Eso es algo que sí no superé. Aún sigo teniendo ese estrés. Si ahorita me dices cuánto es 2 más 4, el estrés inmediatamente me ataca, ¿no? No es la preocupación por la respuesta, es todo este historial, ¿no? Que tenemos. Por eso creo que va a ser muy interesante venir y compartir contigo el jueves para seguir hablando de todos estos temas. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Adelante, sí. Pero yo me quedé como un vacío. ¿Qué hizo tu mamá? Que dices que fue muy duro. ¿Cómo te enseñó? ¿Cómo me enseñó? La dislexia. ¿Quieres explicar en qué consiste tu caso? ¿No leías, necesitabas un espejo para leer o cómo? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hizo tu mamá? ¿Por qué fue tan duro? Bueno, en mi caso, mi dislexia es muy leve. Puedo leer y escribir, pero me toma un poco de tiempo. A veces anécdotas muy graciosas, ¿no? Por tomarlo con sentido del humor, es que me he subido en los trenes equivocados porque pues yo leo una cosa, pero resulta que dice otra cosa, ¿no? Y yo estoy convencido de que ahí dice tal cosa y yo me subo a ese tren y termino en China. Sí. Y me pasa con nombres, a veces he leído nombres y, no sé, pensar que Juan Rulfo se llama Juan Julfo y creer que esa es la verdad, ¿no? Escribes así, oye, 70, te dicen 75. Números. Sí, escribes 87. Sí, pero la verdad es que es bastante leve mi problema, pero cuando era niño eso obviamente era muchísimo más notorio. ¿Tu mamá qué hizo para que...? Me encerró en mi casa. Ella y yo solos, los demás de vacaciones en la playa, nosotros solos y chancla cercana para cuando no pusiera atención, chanclazo a la mexicana. A la mexicana, de verdad. Chanclazo Sí. y sombrerazo. Entonces, creo que fue un gran esfuerzo como también por no decepcionar, ¿no? Creo que entra también mucho esta parte emotiva de no decepcionar a los padres. Y métodos como usar un espejo, por ejemplo, eso funcionaba. Es que la chancla en espejo. Sí, que yo pensaba que era como una brujería porque decía, ¿por qué tenemos un espejo? Yo no entendía por qué. Sí, cosas, pero fue otra época, no lo justifico, pero era otra época en la que... Te premiaba cuando hacías. No, no había premio, el premio era, tenía que aprender, tenía que pasar años, ¿no? Sí, Y pero... después, hasta ahora puedes usar el espejo para... No, ¿Qué pasó? ahora tengo otros métodos, que es más como cuestionar todo lo que leo, Leerlo 2 veces, 3, 4. pero cuando ya se... ¿Te pasa todavía en el metro? Me pasa todavía, sí. Elisa seguro tendrá muchas historias con sus alumnos y métodos, ¿no? Pero los invitamos para que vengan. Sí, mejor Ese el es el jueves. gancho. Mejor Ese el es el jueves. El gancho. jueves a lo mejor Ese es el añadimos gancho, ahí un sí. poquitito de dificultades Sí. lectoras una vez que ya existen. El escritor Roald Dahl, este escritor del Reino Unido, galés, si no me equivoco, que ha escrito tantas historias para niños como Willy Wonka y la fábrica de chocolates y Matilda. Él era disléxico y es un gran escritor, yo lo admiro muchísimo. Entonces nunca es impedimento. Sí, hay muchas adaptaciones, sí. Y para los que somos profes es alguien muy importante. Elisa,
mil gracias por sus preguntas. Elisa, mil gracias por ser tan generosa, por inspirarnos, por estar allá afuera todos los días en la batalla, no con los niños, pero defendiendo que sucedan todas estas cosas y siendo tan generosa con los niños. Y bienvenida, Grecia, de nuevo, y nos vemos el jueves. Gracias, Luis. No, nos vemos antes en tu charla sobre Mariano Sí. Azuela. Bueno, Aquí perfecto. nos vemos todos, ¿verdad? Aquí nos Muy volveremos bien. a saludar. Gracias. Gracias nuevamente a todos. Gracias.